Bueno, acá volvimos. Y yo ya lo estoy viendo que está conectado. Y ahora lo van a ver ustedes. Lo voy a presentar. Lo presento igual. Miren, yo les voy a decir que yo lo defino con una sola frase, pero voy a decir que él es escritor, editor, creador de contenido. Pero para mí es el hacedor del Imperio Orsay, como le digo yo. Sí, así con todo. Él es Hernán Casiari, ahí lo estamos viendo. Gracias, Hernán. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un placer Tus para mí. alumnos te saludan. O sea, Exactamente. ¿alumnos actuales o alumnos pasados? Los Pasado, primeros de Hernán nos los primeros de llamamos. Hernán. Hashtag los primeros de O Hernán. sea que ya terminaron el Sí. taller. Sí. Bien, bien, perfecto. O terminó con nosotros el taller, algo de eso. Oh, también puede ser. Bueno, Hernán, contanos un poco sobre esta locura. Estuvimos toda la primera parte del programa hablando de todo lo que fue esta movida de este taller y todo lo que nos sorprendió permanentemente domingo a domingo. ¿Vos No, cómo te sentiste? la pasamos muy bien. Fue la primera versión de algo que ya empezó de nuevo. El domingo Ujú. pasado ya empezó una segunda instancia con 750 nuevos alumnos. Ya está cerrada la tercera instancia también. O sea, hay como mucho interés Ujú. por, por este tipo de prácticas y a mí me parece que está funcionando mucho también el boca a boca, porque claro, no es un taller tradicional No. en donde se juntan 25 personas en los rayolitos del Zoom y un profesor les dice cómo se escribe un cuento. Es una cosa un poquito más interactiva, que tiene un poder tecnológico bastante importante, cosa que los talleres de narrativa o en general la educación no suele tener. Ujú. Y nosotros estamos intentando muy de a poquito, dando muy pequeñitos pasos, tratando de que en el futuro exista una universidad de narrativa, y estamos haciendo como fases betas permanentes, tanto en lo presencial como en lo virtual, y lo que ustedes hicieron fue participar de una de las primeras ediciones de algo que es un taller emparentado con el focus group también, donde cada Mm. alumno no solamente tiene la mirada de un profesor o de un docente, sino que tiene, y sobre todo tiene, la mirada de una audiencia, que es muy complicado de tener en estas épocas, en donde todas las redes sociales están tremendamente fragmentadas y solamente algunos influencers pueden llegar a tener rápidamente una audiencia que les indique cosas. ¿Cómo hacemos nosotros, los que no tenemos esa audiencia, para tenerla aunque sea un rato y poder entender cómo funcionan nuestros textos, nuestros discursos, eh, nuestros intentos de comunicación frente a una audiencia heterogénea de gente grande, más joven, Ujú. de diferentes países, con diferentes intenciones? Y este taller de mejorar historias tiene ese componente. Además del docente y de una serie de técnicas que, si lo miramos bien, tampoco es que son demasiado ¡guau! O sea, cuento más o menos cómo se escribe, lo puede contar cualquiera, pero hay algo que no puede hacer cualquiera, que es incorporar un montón de gente al mismo tiempo, hacerlas sentir cómodas, que se genere un espectáculo y que al mismo tiempo todo eso sirva como caldo de cultivo para cada alumno, para cada historia, y para salir de ahí por lo menos sabiendo dónde estamos parados frente a un auditorio. Sí, porque también hay unas estadísticas que ayudan a uno. Shh, Ah, no no, me dijo cuentes. que podía Ah, Ah, contar. sí, sí, está todo bien, está todo bien. Que te ayudan a ver por dónde fue la historia, cómo mejorarla. Me parece que eso estuvo muy interesante porque es como decís, nadie tiene esa devolución. O sea, a lo Claro. sumo la tenés de 8 compañeros, 9 compañeros en un taller. Claro, tenés del docente y de un grupito de personas que, incluso mirándote a la cara, quizá les cuesta decir Ujú. la verdad. Sí, Incluso también al docente. Acá lo sí. que tenés es un panorama certero. O sea, hay un momento en donde, además de escribir tu historia, tenés que subir el audio de tu historia. Ujú. Y nosotros usamos la métrica de hasta dónde esas 700 personas escuchan ese audio. Si escuchan los primeros 5 segundos, si se quedan hasta el minuto y medio, si terminan hasta los 3 minutos, y todo eso se lo mostramos al alumno también, que son las métricas de Netflix. Es Claro. como Netflix también, en formato privado, sabe hasta dónde se ve una serie y en qué momento se deja de ver, dónde se harta el espectador mayoritariamente en una serie que fracasa. Capaz que el primer capítulo es buenísimo, lo sigue viendo todo el mundo, y al principio del segundo capítulo
lo deja de ver el 60%. ¿De qué target? Del target mayor de 40 años. ¿Por qué? Porque la protagonista coge, por ejemplo, y no le gusta a la gente eso. Entonces ya saben que para la próxima tienen que tratar de que la protagonista coja más en el tercer capítulo, porque se le va a la gente vieja. O no, o capaz que querés crear una serie que no sea para gente vieja. Entonces vas a seguir por esa tesitura, pero sabiéndolo. El tema es saber dónde está parado el otro, dónde estamos parados nosotros y dónde está parada la tecnología que hace 5 años no nos permitía hacer este tipo de testeo o este tipo de curso, de clase, y que ahora por fin lo empezamos a poder hacer. Una de las cosas que a mí más me interesan de la educación es cómo metemos la tecnología dentro de la educación para que la tecnología sea un caballo domado, no un caballo salvaje. No un caballo que vaya donde él quiere, sino un caballo al que nos podemos subir y hacerle y que vaya donde nosotros queremos. Y vos nosotros todos somos profesores. Yo soy profesora de lengua, el Tano es de psicología y filosofía, y los dos coincidimos en que fue una clase como si lo hubiese dado un docente, o mejor incluso, porque fue muy dinámica. Vos como profesor, ¿cómo te sentiste? Es mi primera incursión en esta cuestión de contarle a un montón de personas un sistema, una mecánica, que además es una mecánica tremendamente autodidacta, porque yo no estoy contando cosas que aparecen en los libros de cómo escribir, sino que un poco todo lo contrario. Yo soy medio una rara avis que no terminó el secundario, o sea, no tuve mucha formación académica y si la tuve fue tremendamente caótica. Entonces yo cuento desde un lugar en donde explico de inicio que yo no tengo herramientas para la escritura, no tengo imaginación, no tengo constancia y no tengo formación. Pero las poquitas cosas que sí tengo son las que tenemos todos. Entonces parto de una base de igualdad también. De decir, che, esto no importa que vos seas buenísimo escribiendo y que tengas una tremenda imaginación, en este taller vamos a trabajar con ingredientes que hay en casa. Cualquiera tiene una historia, cualquiera tiene una oreja que quiere escucharla, todo el mundo tiene una voz y si tenemos suerte también vamos a incorporar un sistema. Es todo lo que tengo. Y entonces, claro, mi forma de contar se parece un poco a mi forma de narrar cuentos. Mi forma de ser docente tiene que tener introducción, nudo, desenlace, tiene que tratar de enganchar, que no se convierta en algo que hay que hacer, sino en algo que tenés ganas de hacer. Y entonces yo voy transitando esto con la ingenuidad del que no sabe, pero del que tiene ciertas herramientas que utilizó toda la vida. Bueno, yo ahora le voy a dejar la palabra a mi compañero. Quiero que sepas que yo salí 1555 en el puesto. O sea, no, pero él salió, sí voy a decir, él salió número 13. Ah, entonces vas a publicar la historia en la revista. No sé, Orsay. te estamos comprometiendo en vivo. Depende de vos. No, sí, se van a publicar las primeras 25. Y no solamente eso, sino que además el maestro Miguel Rep, que es el ilustrador del número que viene de la revista, hace una ilustración por cada uno de los cuentos y cada uno de los autores va a recibir el original de ese dibujo, así que además de la clase te ganaste una obra de arte. Impecable, impecable. Pero entonces ya que me gané la publicación, el dibujo, la ilustración de Rep, me gané hacerte esta pregunta. Que en realidad no es una pregunta. Yo hace unos años le escribí a la cuenta Editorial Orsay en Instagram. Tardó mucho en responderme. Yo no me hago cargo de lo que estoy preguntando, por la duda me abro. No. Y cuando me llegó la respuesta decía, esta cuenta no existe más, lo que era raro porque me estaban escribiendo desde ahí. Ahora somos Comunidad Orsay. Y más allá de lo literal, de que la cuenta se llama Comunidad Orsay, a mí me interesa mucho esta experiencia de decir, ¿por qué el nombre Comunidad? Que me parece brillante, más en estos tiempos, no solo de nuestro país, sino del mundo, ¿por qué la palabra comunidad? Y porque es lo que hizo que Orsay existiera. Orsay, primero que nada, fue un blog personal que yo llevé desde el año 2002, 2003, desde España, en donde una vez por semana escribí un cuento gratuito y lo hice durante un montón de años y se generó algo que en ese momento yo no sabía que iba a ser tan importante ni para mi vida laboral, ni para el mundo laboral en general de la comunicación. Algo que después se llamó comunidad. En ese momento era un grupo de gente que entraba, interactuaba conmigo y volvía a entrar a la semana siguiente porque había otro cuento. Cuando eso
digamos, se formalizó, cuando dejó de ser un noviazgo, yo lo convertí en un matrimonio. Toda esa gente fue invitada a participar de algo que no tenía precedentes en ese momento, en 2009, 2010, que es una revista de literatura y crónica sin publicidad ni subsidio de ningún gobierno o gobernación o municipio, sin dinero de nadie más que de los propios lectores. Eso que después fue tan habitual, que se llamó crowdfunding, etcétera, en ese momento no existía, no tenía nombre. Entonces nosotros empezamos a desmalezar un poquito un sistema que se volvería bastante usual en estos tiempos, unos 20 años después, 15 años después. Pero en ese momento era muy novedoso y tampoco tenía reglas, y las reglas también había que inventarlas, y así nació Revista Orsay. La Revista Orsay, para ser distribuida, necesitaba tener una editorial, y le pusimos Editorial Orsay a la editorial, y la cuenta de Instagram se llamó Editorial Orsay durante mucho tiempo. Después entró Orsay Audiovisuales, empezamos a hacer películas y series y nos dimos cuenta de que no teníamos que tener tantos nombres, editorial, productora. Lo que éramos desde el principio, sin darnos cuenta, era una comunidad de personas afines que tenían ganas de jugar a lo mismo. Y entonces eliminamos el Instagram de editorial, aunque seguíamos respondiendo durante un tiempo los mails, y el Instagram hoy es Comunidad Orsay, y ahí es donde se responden todas las consultas. Esa fue la razón por la que sí te contestamos, pero te dijimos que vayas para el otro lado. Muy bien, muy bien. Le hice caso, hice caso. Yo necesito esa fórmula que vos tenés de trabajar con tu amigo de toda la vida a la par, y siguen amigos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Chiri, mi mejor amigo desde los 7 años, es el jefe de redacción de la revista, es la persona que dirige la parte audiovisual porque le gusta muchísimo el cine más que a mí. Yo estoy trabajando más en la parte editorial, en la parte teatral, pero él se dedica más a todos los proyectos audiovisuales, de documental, de ficción sonora, etc. Sí, 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 somos amigos desde muy chiquitos. ¿Puedo otra vez? Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta literaria solo porque te gusta hacer declaraciones polémicas y provocativas y armar quilombo, pero en realidad basándome en 2 ideas tuyas sobre esto. Literaria, en realidad, en esto de contar historias. Creo que en El pibe que arruinaba las fotos decís hacia el final que escribís para Roberto y Chiri a la vez. Chiri, tu mejor amigo, Roberto, tu viejo. Que tiene una explicación por qué usás estos 2 nombres. Y después, en alguna entrevista, creo recordar, dijiste, yo no hago literatura gourmet, yo te hago el sándwich de milanesa. ¿Qué podés decirnos esto vinculado a la literatura y no solo a los libros, sino también a esto de contar historias? Sí, por eso yo elimino por lo menos de mi conversación, la palabra literatura. Para mí literatura es una forma de que conversen 4 y 60 se queden afuera. Entonces yo la elimino de inicio, esos 4 se van a quejar en Twitter toda la vida y me recontra chupa un huevo que se quejen, porque son 4 que preferirían estar hablando de forma elitista ellos solos. Eso ocurre siempre. Y siempre va a ocurrir con cualquier divulgación que pretenda unificar y que mucha más gente esté al tanto de las cosas, aunque sea de una forma un poquito más superficial que aquellas fórmulas más profundas. Entonces, siempre en la filosofía, Darío Z va a estar denostado por 4 giles, en la psicología, Gabriel Rolón va a estar denostado por 4 giles, y siempre va a pasar Felipe Piña con 4 historiadores giles. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta que la cosa se divulgue y que muchos entiendan, aunque sea un poco, de ese corpus gigantesco que son las ciencias humanas, o sea, las humanidades. Entonces medio que me chupa un huevo todo eso, o sea, y le elimino la palabra literatura para poder hablar con todo el mundo. Entonces digo, bueno, el tema es contar historias, y yo quiero que todo el mundo comprenda mis historias. Eso es lo que pretendo. Y entonces, si esas historias se leen, se escuchan, si te ponen un día un pendrive en el orto y entra la información por pendrive, a mí no me importa. En tanto 4 o 5 personas en un café digan, che, qué lindo el cuento ese de Chekhov, ¿viste? De la vieja que se muere. Y ya está. Ya con eso yo tengo suficiente. Todo lo demás me parece que es tan alambicado y tan elitista como en los siglos anteriores. Te criticaron bastante por decir esto de que eran millonarios los que podían leer
2 horas, te digo que he tenido muchas discusiones porque yo pienso un poco que es verdad, pero por comprobación de amigos, de compañeros de trabajo que eran muy lectores y que por una cuestión de la vida no tienen el tiempo de 2 horas para leer un libro. Sí, no, pero de todas maneras, primero que es falso que te critican mucho. Ujú. Es una sensación del microclima de una red social que está cada día más llena de enfermos mentales. No pasa en la vida real eso. O sea, Ujú. no ocurre adentro de un lugar muy específico en donde las personas pasan en una especie de supermercado del jaiteo y haitean. Y haitean sobre recortes, ni siquiera se toman el trabajo de entender el Escuchar todo, contexto, claro. ni escuchar todo. Entonces, debería dejar de importarnos la respuesta a esa crítica. Ujú. Yo, de hecho, paso de largo, me divierto con eso, pero hay muchísima gente que todavía no accedió al conocimiento de que eso no es real y que sufre con esas cosas. O sea, gente que no se anima después de decir lo que piensa porque tiene miedo a lo que digan 4 giles. O sea, me parece que hay que educar un poquito en que todo eso es falso, que no existe. En vez de... Hay una cosa que yo hablaba con mi mujer el otro día, estábamos hablando de otra cosa, de bullying infantil y cosas así. Y me parece que estamos gastando demasiada energía en educar al descerebrado y muy poca energía en convencer al damnificado de que no existe ese insulto, de que no existe. Tenemos que gastarnos la guita no en educar al descerebrado, porque es imposible, sino en educar al damnificado y decirle, che, esto que pensás que está pasando, no está pasando, no es verdad, seguí tranquilo haciendo cosas, no te preocupes por estos piedrazos falsos que llegan a falsas ventanillas del tren. No existen, es un holograma. El idiota es un holograma, no te preocupes. Me parece que hay que gastar la energía y la guita en eso y no tanto en la educación del imbécil. Bien, ¿nos querés contar un poco, Hernán, que no es el único taller que tenés funcionando? ¿Qué pasa con el No, Paseo de la no. Plaza? No, la escuela Orsay es algo bastante más serio que las pelotudez que hago yo con mi taller virtual de los domingos, que es más un No, pero que es juguete. bueno. Está bien, pero es algo más divertido, que tiene que ver no con personas que tienen la intención de profesionalizarse en la comunicación. Lo que hago yo es para todos y bueno, más o menos lo mismo que hablábamos con la literatura y Ujú. con todo esto. Yo trato de jugar con todo el mundo. Lo que estamos haciendo en el Paseo de la Plaza, que es la Escuela de Narrativa Sí, Orsay, está hecho con docentes en serio. Posiblemente los mejores nombres de la Argentina. los mejores, te digo. Está Dolores Reyes, está Natalia Rosenblum, Pedro Mairal, está cada cual en su rubro, en poesía, en novela, en podcast, en infantil está Luis Pesetti, que es lo mejor que hay a nivel latinoamericano, y bueno, entren a escuelaorsay.org y se van a dar cuenta de todo lo que hay, y ahí entrás y salís muy pipón, con un montón de cosas, y vamos a seguir durante todo el año, y la idea es convertir todo ese caudal de experiencia, de conocimiento, primero en una escuela a nivel terciario, y si tenemos suerte, en la Universidad de Narrativa Orsay, que es mi objetivo. Y vos ese siempre lo fue. Sí. Que un blog se convierta en universidad, ¿no? Esa sería la frase. Me encantaría que pasara eso, me Qué encantaría. lindo. ¿Y estamos muy lejos? No, en absoluto. No, bueno, lo que pasa es que en el camino hay que divertirse porque es la única forma de aprender a hacerlo bien. Si nos ponemos ansiosos y ponemos por encima los objetivos de rentabilidad y no tanto la diversión que nos provoca, llegamos igual, pero llegamos a esas universidades privadas ridículas que solamente ofrecen rentabilidad, ¿no? Y no vamos por ahí. Sí, y es ser fiel al espíritu Orsay, hacer algo divirtiéndose, ¿no? Sí, sin duda. Es que si no, llegás a objetivos diferentes, mucho más careta. ¿Cuál es tu libro preferido de los que escribiste? No creo que haya. Posiblemente haya a nivel emocional, Sí. El pibe que arruinaba las fotos, que es mi segunda novela, tiene muchísimo que ver con mi viejo, y no sé si es el que más me gusta, pero es el que salía de un incendio, digamos.
Yo llegué a ese libro habiendo escuchado un par de charlas tuyas antes y medio estaba spoileado ya. Pero, pero también ahí descubrí esto que en el taller nos pareció fabuloso, cómo la narración y el contar algo es primero a después ponerlo por escrito, digamos. Claro, Están las historias vivas ahí. Y después leerlo te puede gustar y puede ser un estilo, que te guste el libro, el papel, pero digo, la historia es lo que te atrapa y lo que te lleva. Bueno, esa es mi búsqueda. Es mi búsqueda y no tiene que ser la búsqueda, es la mía. A mí me interesa más que adentro de tu cabeza quede una historia y no que digas, che, qué bien que escribe este tipo, cómo manejó la sintaxis. Esa parte me importa menos que la historia. La historia tiene que estar. Para mí es fundamental que esté la historia, que te quede la historia, que te quede una sensación y no un párrafo bien construido. Sí. Igual haces un poquito de trampa, creo, cuando decís no tengo formación porque no terminé el secundario y después tirás todos los decálogos de cuentistas y los usás y decís de acá, de allá, y leíste filósofos y leíste muchos libros de literatura. Hay una formación. Sí, no digo que no la haya, Autodidacta. digo que es caótica. Sí, no academicista. Es una formación que hicimos con Chiri. Chiri tampoco terminó el secundario, pero desde los 9 años llevábamos libros a la escuela. Claro. No estudiábamos matemática, no estudiábamos química, nos íbamos a la parte de atrás con libros de Unamuno y nos pasábamos la vida y la adolescencia leyendo y haciendo revistas y escribiendo poemas. No tenemos formación universitaria porque al no haber terminado la secundaria no nos dejaron entrar. Claro. En la universidad. Es la pelotudez más grande del mundo. Yo le decía al tipo del Círculo de la Prensa, yo quería estudiar periodismo, tenía 18, me fui de Mercedes y hice 4 meses hasta que se dieron cuenta que no había terminado el bachillerato y me echaron. Y yo le decía al tipo, pero no terminé el bachillerato porque estábamos todo el día haciendo revistas, boludo. O sea, no entiendo mucho de esto, déjame entrar. Y no me dejó entrar. Mejor. Así que bueno, es el mejor, tema. te diría yo. No sé, qué sé yo. Tardé más. Hubiera llegado bastante antes a donde quería si me hubieran permitido hacer una formación académica. No hubiese llegado de la misma manera, me parece. No, de otra manera, sin duda. Sí. Sin duda. Bueno, a mí ese libro es mi preferido y yo leo un pedacito en el aula siempre, con las malas palabras incluidas. Ojo, porque te pueden echar. Me van a echar. Te pueden echar. En este momento me están echando. La leo porque es un relato, el primer relato. Es un relato que le gusta mucho a los chicos también en la escuela. Es verdad, sí. Y bueno, se sienten como muy identificados, ¿no? Como, sí, obviamente que cada vez que digo que Chichita te pega, yo no, viste que la nueva generación no conoce la chancleta, como digo. Me pasa lo mismo con mi hija, la de 7, que yo les cuento un montón de cosas de que mi vieja me fajaba y abre los ojos como diciendo, pero ¿cómo le van a pegar a un chico? O sea, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y esa misma abuela que tiene. Y cuando viene la vieja, la mira como diciendo el monstruo de los cuentos de mi papá. Bueno, Hernán, yo te quiero agradecer, ¿vos querés algo más? Te quiero agradecer muchísimo esta comunicación, que accediste a hacerlo un poquito antes, porque yo ya estoy entregando tarde el programa. Bueno, hay segunda parte de Mejorar Historia, pero yo quiero mi revancha. Sí, claro. Vamos a hacer. Ahora estoy tratando de ajustar las tuercas, haciendo el segundo, pero me parece que vamos a hacer uno de hábitos narrativos. Bien. Que me parece que es muy importante como segunda parte después del de historias. Bien. Porque hay una cuestión que cuesta mucho, que es la constancia. O sea, cómo ejercitar el cerebro para que escribir un rato cada día sea algo que no nos cueste mucho y que nos permita también manejar la excelencia después de un tiempo. Como hacer ejercicio, como todo. Sí. Así que bueno, sí, posiblemente va a haber. Bien, los primeros de Hernán van a tener como ahí una entrada privilegiada, me imagino. Sin duda, claro. Muy bien. Bueno, Van Hernán, a ser avisados. muchísimas gracias por la entrevista. No, a ustedes, chicos. Gracias, No, chao. Nos vemos. Bueno, Hasta y luego. gracias acá a Eterna Juventud que ya están entrando, ya les dejamos. Muchas gracias por el tiempito. Gracias, Aldi. Gracias, Tano, por acompañarme. Gracias por invitar. Nos vemos el lunes que viene, 16 horas, La Sommelier de Libros Radio.